Entre el salitre del malecón y el ego de ciudades que parecen desmoronarse, hay una Cuba que duele. Una Cuba que hoy vive sumergida en un caos que va mucho más allá de lo económico. Es una crisis del alma y de la cotidianidad. Hoy quiero que me acompañes a desglosar qué está pasando realmente en nuestra tierra, más allá de la superficie, en el corazón de la tormenta. No hay nada que comer, están muy difíciles las cosas. Hola, mis amigos, mis amigas, bienvenidos a tu canal favorito. Yo soy Ambringas. Hoy nos encontramos en La Habana, en el municipio Centro Habana. De casualidad, ¿tú conocías que aquí en el municipio de Centro Habana se comenta que hay una pequeña ciudad dentro de todo el municipio y a la vez dentro de La Habana? Pues yo te voy a comentar de qué se trata. Se trata nada más y nada menos que del barrio chino, que en su época, hace unos años, cuando Cuba era considerada un país bien rico, bien próspero, bien importante, bueno, actualmente también es importante por todas las polémicas que que rodean este país. Ya sabemos que si te quedas en el video conmigo vas a explorar y vas a conocer más sobre su historia, su cultura, su economía y su realidad actual sin filtro alguno. Así que, ¿qué estás esperando? Súmate a la aventura. El municipio de Centro Habana es uno de los territorios más emblemáticos, densamente poblados y culturalmente ricos de la capital cubana. Su historia es la historia de la expansión de La Habana, más allá de sus murallas coloniales, convirtiéndose en un puente vital entre la ciudad antigua y la zona moderna. El municipio Centro Habana, tal y como se conoce hoy jurídica y geográficamente, nació formalmente en el año 1976, tras los acuerdos del primer congreso del Partido Comunista de Cuba en el año 1975. Se implementó una nueva división político-administrativa en todo el país, que se hizo oficial en 1976 mediante la ley. Bajo esta nueva ley se creó la provincia de la ciudad de La Habana, subdividida en 15 municipios independientes. La antigua región redujo sus fronteras, cediendo, por ejemplo, el barrio de Atarés, y quedó constituido legalmente el municipio de Centro Habana, estableciéndose con sus actuales 3.42 kilómetros cuadrados de extensión. El nombre Centro Habana es en esencia un término geográfico y funcional que se consolidó para diferenciar a esta zona de la ciudad antigua y de los nuevos repartos residenciales que surgían hacia el oeste. Sin embargo, a medida que la ciudad creció hacia el Vedado y Miramar, la zona que ocupa el municipio quedó situada exactamente en el eje geográfico intermedio. Se le empezó a llamar centro porque estaba ubicada justo entre la ciudad colonial La Habana Vieja y la ciudad moderna y aristocrática que se expandía hacia el oeste, el Vedado. Según las proyecciones más recientes para este año 2026, la población del municipio se estima en un aproximado de 158.151 habitantes, que consta con una densidad que supera los 38.000 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que define el carácter vibrante pero también congestionado de sus calles y viviendas. Los orígenes de la ciudad extramuros se remontan desde los siglos XVI al siglo XVIII. Durante los primeros siglos de la colonia, la vida de La Habana se concentraba dentro de las murallas que protegían a la ciudad de los ataques de corsarios y piratas, lo que hoy se conoce como La Habana Vieja. El siglo XIX marcó el verdadero nacimiento urbanístico de Centro Habana. Las murallas ya no eran necesarias, comenzaron a derribarse en el año 1863, ya que la ciudad necesitaba respirar y expandirse hacia el oeste. Se trazaron y urbanizaron barrios enteros con una arquitectura neoclásica y ecléctica. Nacieron zonas icónicas como Cayo Hueso, entre otras. También se construyeron avenidas importantes como Velasco Aín, Carlos III, Avenida Salvador Allende y Reina, que se llenaron de palacetes, comercios y teatros. El Paseo del Prado se consolidó como la frontera elegante entre La Habana Vieja y Centro Habana.
El castillo de San Salvador de la Punta. El castillo de San Salvador de la Punta se encuentra por el puerto de La Habana. Forma parte del sistema defensivo formado por las 4 fortalezas que defienden a la bahía de La Habana, mejor dicho, que la defendía hace unos siglos atrás. Fue diseñado por el ingeniero militar italiano Giovanni Battista Antonelli y fue construido entre los años 1589 y 1600. Como dato curioso, deberías saber que durante toda la época colonial, todas las noches se extendía una cadena de al menos 250 metros que llegaba hasta el castillo de los 3 Reyes del Morro. Su función era cerrar la boca del puerto para los barcos. En la actualidad, el lugar es un museo que exhibe diversos objetos de flotas españolas hundidas, como también una colección de maquetas de barcos e información sobre cómo funcionaba el comercio de esclavos. El Paseo de Martí o Paseo del Prado es una gran avenida ubicada en el municipio Centro Habana. Esta avenida cuenta con una historia que se remonta a más de 200 años. Durante mucho tiempo fue la más importante y bella de La Habana. Actualmente continúa siendo un lugar atractivo para los turistas y muy popular y apreciado entre los cubanos. Si vienes aquí, tienes que sentarte en un banco, te relajas. Mis amigos, ahora estamos en el Parque Central, aunque no pertenece al municipio de Centro Habana, pero estoy justamente al frente del Gran Teatro Nacional Alicia Alonso, que tú definitivamente debes conocer. Si vienes aquí a La Habana, definitivamente debes conocerlo, lo debes visitar, lo debes entrar, debes ver las funciones que son magníficas y muy hermosas. La Real Fábrica de Tabacos Partagás. Esta es sin dudas una de las fábricas más antiguas y populares de toda La Habana. Fue fundada en el año 1845 por el español Jaime Partagás. Actualmente, como ustedes pueden ver, la fábrica se encuentra en reparación y fue trasladada a otro lugar. Actualmente la fábrica se encuentra en esquina San Carlos y Penalver. La fábrica continúa produciendo habanos de la marca Partagás, así como otras marcas bajo la administración estatal. Ahora justamente estamos en una de las entradas del Boulevard de San Rafael, que es este que ven aquí atrás. El Boulevard de San Rafael, ubicado en el municipio de Centro Habana, es una de las arterias comerciales y peatonales más emblemáticas de la capital cubana. Su historia refleja la evolución del comercio, la moda y la vida social de la ciudad desde el siglo XIX hasta la actualidad. La calle se llamó primero de los Amigos, luego del Presidio y también de Monserrate. En el año 1921 intentaron cambiarle el nombre a General Garrillo, pero el pueblo se negó y siguió llamándola San Rafael. Es un ejemplo perfecto de cómo los habaneros se adueñan de sus espacios.
Straight to pose. El barrio chino creció alrededor de la calle Zanja, llegó a ser el barrio chino más grande e importante de América Latina, contando con sus propios periódicos, teatros, comercios y sociedades de instrucción. Llegó a ser considerado como el segundo más grande del mundo e importante, solamente por detrás del de San Francisco en los Estados Unidos. Sus pequeñas tiendas de abarrotes y restaurantes tuvieron su origen en la acumulación de dinero que sus dueños lograron durante sus años como trabajadores contratados. A finales del siglo XIX, la inmigración china se asentó en lo que fue el cuchillo de la calle Zanja y la calle Dragones. Luego, a principios del siglo XX, unos 10.000 chinos residieron en 10 manzanas del barrio y comenzaron a abrir pequeños establecimientos comerciales como fondas, lavanderías, zapaterías y talleres de reparación de relojes. También se abrieron bodegas para la venta de víveres como aves y pescados secos, farmacias, cederías, restaurantes, cines y teatros para presentaciones operísticas asiáticas. El barrio chino también contaba con una cámara de comercio que funcionaba como bolsa de valores. Luego, tras el triunfo de la revolución, llegó el desastre. El éxodo masivo de chinos cubanos hacia Estados Unidos generó como consecuencia que el número de chinos puros cayera bruscamente en el barrio. En esos mismos años comenzaron las confiscaciones y las nacionalizaciones, y como de costumbre sin ningún tipo de indemnización, lo que causó que los casi 250.000 chinos que en aquel entonces ya residían en el lugar se marcharan para nunca más regresar. Su cultura está ligada a la vida de la gente hacia afuera. El solar, las antiguas mansiones divididas en múltiples viviendas, es el epicentro de la vida. Allí nace la solidaridad vecinal, el chisme, la música compartida y el apoyo mutuo. Al igual que la ropa tendida en los balcones, los niños jugando fútbol en las calles estrechas y los vecinos conversando de balcón a balcón son imágenes que definen su cultura cotidiana. El municipio es epicentro de la religiosidad popular. Probablemente es el lugar de Cuba donde más se siente el palpitar de las religiones afrocubanas. No es para nada raro caminar y escuchar un toque de tambor batá o ver a alguien vestido de blanco cumpliendo su misión Itá. El municipio cuenta con el Callejón de Hamel. Este es el Callejón de Hamel, que es hoy día el primer complejo de murales y esculturas inspirado en las diferentes tradiciones de antecedentes africanos que se practican en Cuba. Es un proceso sociocultural artístico donde se legitiman y se visualizan estas culturas y sobre todo la riqueza visual y creatividad de estas tradiciones, en especial de la religión, que siempre han estado tildadas, catalogadas como oscurantismo, brujería, magia negra, pero sin embargo forma parte de nuestra identidad. Recuerda, como dijo el gran maestro Fernando Ortiz, Cuba sin el negro, Cuba sin el africano y su descendiente no hubiera sido Cuba. Y Salvador González en 1990 comete un acto de transformación del espacio urbano en función de legitimar estas culturas. Mientras que La Habana Vieja es colonial y El Vedado es moderno, Centro Habana es underground. Es la cuna de muchos artistas urbanos, grafiteros y músicos de rap y reggaetón. Lugares como el Boulevard de San Rafael y la calle Galeano son pasarelas de la moda callejera. El tramo del malecón que corresponde a Centro Habana es el más activo. Es el lugar donde la cultura se vuelve democrática. Allí coinciden el pescador, el músico que busca unos pesos, las parejas y los grupos de amigos. Es, sin dudas, un espacio de desahogo cultural por excelencia. Centro Habana se siente a través del sonido, los pregones de los vendedores, el ruido de los visitaxis, la música que sale de las casas y el sonido del mar en el muro del malecón.
La economía en Centro Habana en este año 2026 es un reflejo intensificado de la realidad nacional, un ecosistema de contrastes extremos donde la escasez y los apagones que han llegado incluso a ser de 12 horas diarias conviven con un sector privado. Muchas de las casas y antiguos almacenes del municipio sirven hoy como depósitos para las MIPYMES. Verás que muchas fachadas viejas esconden negocios modernos con productos importados que no se encuentran en las tiendas estatales. El dilema de los precios también se hace presente. Aunque hay oferta, los precios están marcados por la inflación en el mercado negro. Esto crea una brecha enorme entre negocios con luces LED y aire acondicionado rodeados de vecinos que luchan por comprar lo básico. Verás a mucha gente buscándose la vida en todos los alrededores del municipio. Y quienes tienen suerte de recibir remesas del exterior pueden optar por recibir sus remesas en efectivo, lo que ha dinamizado definitivamente el flujo de dólares y euros en las calles del municipio y todo el país. Muchos negocios han tenido que invertir en plantas eléctricas o sistemas de paneles solares para no perder la mercancía, especialmente alimentos. Ver ese contraste entre una cuadra oscura y un negocio iluminado con una planta ruidosa en la acera es una imagen potente de la economía actual. La definición definitiva de su economía muestra el lujo de un restaurante privado en un edificio que por fuera parece estar en ruinas. Esa es la definición de la economía en el municipio Centro Habana. El principal problema y el mayor es la recolección de la basura, los desechos sólidos. Sí, Un problema serio, sí. porque independientemente de que es basura, como ya te dije, desechos sólidos, Sí. eso puede proporcionar que hayan enfermedades, que hayan epidemias. A ver, la situación del agua es difícil. Como ya te expliqué antes, con el tema de la basura pasa lo mismo con el agua. Sí. El agua hay que bombearla. Y la bomba no trabaja sola. Si no hay combustible en ese momento para bombear, para poder hacer posible que el agua le llegue a los hogares, a las personas, a los lugares, tenemos que entender esa parte. Sí. Es una situación difícil, un tanto, yo diría que chocante, ¿no? Porque es muy difícil vivir sin agua. El agua es necesario para todo. Y conforme el tema de la comida está difícil, el tema de los materiales también está difícil. Y todo lleva transportación, todo lleva, todo. Mira, el papel fundamental de que las cosas fluyan y salgan es el combustible. Porque ¿cómo tú mueves un arrastre de bloque si no tienes combustible? ¿Cómo tú mueves un arrastre de ladrillo de arena si no tienes combustible? No hay nada que comer. Están muy difíciles las cosas. Nada, los pobrecitos como nosotros no tenemos dinero. Estamos pasando la decadencia. Entonces, yo no tengo dónde estar. Que uno no puede estar en el parque, porque ayer hubo tremenda matazón de menores. La policía trae todo ello. Y aparte de eso, más que uno no puede comprar en una cabeca porque es duro. Eso está durísimo, no hay transporte. No hay transporte ni para allá ni para acá.
Tenemos que ir a pie para allá y para acá a pie. Yo no tengo ni un kilo ni para nada. El agua se mete 5, 6, 7, no hay agua. Candela, papi, esto está en candela, demasiados apagones, demasiada escasez de agua, demasiada escasez de todo, que hace falta un cambio total. Sí. No sé de cómo, ni de cuándo, ni de por dónde venga, pero sí hace falta un cambio. Sí. Y yo nací en el año 45. Sí. Y estoy pasando la de Caín. Con 3.500 no llego a ningún lugar. No, tú estás en mi pyme, tú estás en dólar, y esto es un atropello contra las personas mayores. Yo no tengo chequera, no tengo nada. No hay la atención que debe tener una persona mayor con el gobierno. No la hay, no la hay. No nos atienden. No nos atienden para nada. Como si no existiéramos. Y eso sí hay que ver eso, porque eso está muy fuerte. Muy fuerte. Nos estamos muriendo de hambre, de miseria y de necesidad. Hay un culpable. Vamos a ver quién es. La situación eléctrica en Centro Habana es asfixiante. Al ser una zona con infraestructura obsoleta, los cortes no son solo por déficit de generación, sino que también por averías constantes en transformadores y cables que ya no aguantan un remiendo más. Los apagones de 6, 8 o más horas destrozan el descanso. Sin ventilación en los solares o las viviendas colectivas y el calor húmedo, la vida se vuelve insoportable. En un país donde la comida es un tesoro, que se eche a perder lo poco que hay en el refrigerador por falta de frío es una tragedia familiar recurrente. El tema del agua en el municipio siempre ha sido complicado. Sufre una crisis hídrica crónica. Su red de tuberías es como un colador. Se estima que más del 50% del agua se pierde por salideros antes de llegar a las casas. El transporte público es casi inexistente. Moverse desde Centro Habana a otros municipios como Playa o Boyeros es una misión de horas. Que si se rompe la guagua, que si no llega, que se ha retrasado, es desesperante. Los almendrones, taxis privados han fijado precios que un trabajador estatal no puede pagar. Un viaje corto puede costar el equivalente a varios días de salario. Como ejemplo rápido, un viaje de Habana hasta Playa puede salir en 1,000 pesos. Un día puede ser más, otro menos, pero todo depende de la inflación y de los costos del combustible. La brecha social en Centro Habana es hoy más profunda que nunca. Por un lado están las MIPYMES, empresas privadas con estantes llenos de productos importados a precios de primer mundo, y por otro lado se encuentra el cubano que vive de un salario en pesos que se devalúa cada hora. Centro Habana se ha convertido en el epicentro de la indigencia en la capital. El fenómeno de los deambulantes ha crecido exponencialmente. Cada vez que llueve con fuerza, las familias en Centro Habana no duermen por miedo a que el techo se caiga encima. Muchos terminan en albergues de tránsito que son a menudo peores que la calle. Es doloroso ver ancianos, muchos de ellos profesionales retirados, hurgando la basura o pidiendo limosna frente a las tiendas en divisas. La red de protección social ha colapsado bajo el peso de la crisis económica. ¿Qué trío? Estaban repartiendo el otro día 1,000 pesos Sí. a cada viejito. Y yo no lo sabía. Yo no sabía. Este era el Instituto Superior de Diseño. Desgraciadamente y trágicamente padeció de un derrumbe y ahora, como pueden ver, se encuentra en estas condiciones. Es verdaderamente lamentable. Es una pena que la institución se encuentre actualmente en estas condiciones. Esperemos y recemos que algún día se repare para que vuelva a sus antiguos años de esplendor y todo funcione como llegó a ser en una época.
Centro Habana es hoy el reflejo de una resiliencia agotada. No es solo la falta de recursos, es el sentimiento de incertidumbre permanente. El cubano de a pie en este municipio no vive, resuelve. No planea su futuro, sobrevive al día. La falta de una luz al final del túnel es quizás la carencia más grave de todas. Antes de finalizar, quiero agradecerle a uno de ustedes, sí, a uno de ustedes, que gracias a ese maravilloso suscriptor, hoy tengo una mejor cámara para garantizar y mostrarles a ustedes un mejor contenido, sino que también cuento con un mejor micrófono. No sé si han notado la calidad del audio, que es mucho mejor, muchísimo mejor. Entonces quiero agradecerte a ti. Muchas gracias por ayudarme, por apoyarme, por hacer posible que mis sueños se vayan cumpliendo poco a poco, y espero que tú también me ayudes a cumplir mis sueños suscribiéndote, dando un like, compartiendo y comentando para que yo pueda cumplir este sueño. Por favor, suscríbete ya. Bueno, mi gente, hasta aquí llega el video de hoy oficialmente. Please, eso tienes que esperar. Espero que te haya gustado este video sobre este recorrido por todo el municipio de Centro Habana, y por supuesto, si te gustó y es el caso, le des manito arriba, lo comentes, compartas, por supuesto, para que esta comunidad continúe creciendo y yo pueda seguir creciendo y les pueda seguir compartiendo estas magníficas experiencias por toda Cuba. Así que ya tú sabes, nos vemos en una próxima aventura. Yeah. La isla bonita.